hermosa, con cuerpazo esplendorosa, una mirada tan hermosa, una sonrisa que enamora. Oh, oh, oh. Solo era algo casual, nada sentimental, y empezamos a bailar con los tragos de más, empezar las sonrisas con el roce al coqueteo. Se encendió toda la noche, paseando lentamente, la mano en la cintura sin reproche. El calor se apoderaba de mi cuerpo, entre los besos, el paje, el copeo, solo era salir de la monotonía, viviendo como loco esta absurda fantasía. Empezamos a mirarnos, los sentimientos encontrados, y en la salida de este bar todo llegaría a su final. Venegas 0206, Long Beach, Díaz. Oye nena, no sé qué me has dado, con tus besos tú me has embrujado, tengo el corazón destrozado, no puedo olvidar esos besos que me has dado. Era una chica tan hermosa, con cuerpazo esplendorosa, una mirada tan hermosa, una sonrisa que enamora. Oh, oh, oh. Solo era algo casual, nada sentimental, empezamos a bailar con los tragos de más, empezaron las sonrisas con el roce al coqueteo. Se encendió toda la noche, paseando lentamente, la mano en la cintura sin reproches. El calor se apoderaba de mi cuerpo, entre los besos, el parque, el copeo, solo era salir de la monotonía, viviendo como locos esta absurda fantasía. Empezamos a mirarnos, los sentimientos encontrados, y en la salida de este bar todo llegaría a su final. Se encendió toda la noche, paseando lentamente, la mano en la cintura sin reproches. El calor se apoderaba de mi cuerpo, entre los besos, el traje, el copeo, solo era salir de la monotonía, viviendo como locos esta absurda fantasía. Te lo juro, no dejo de pensar en sus besos, en su calidad, esa chica me ha embrujado y no puedo olvidarlo. Cuando empezamos a mirarnos, los sentimientos encontrados, empezó como algo casual, se convirtió en algo sentimental. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Érase una vez las 12 del día y Meridiem seguía las huellas blancas marcadas en el camino de Ukulanda. Llegó a la intersección y una sombra lo rodeó. ¡Adóptalo!, pregonaba el ropavejero. Adopto, cuido y quiero por igual. Respecán a la radio llegó y así la esperanza nos unió. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más en esto que es
Hoy vamos a hablar de los temas que más nos interesan. Como ustedes saben, siempre andamos en busca de la vanguardia, conocer los mejores temas para poder tratar y darles el mejor atención a cuidados a nuestros animalitos de compañía y sobre todo poder tener diagnósticos. Ya saben, actualmente que también los animalitos, al igual que las personas, también les ha afectado esta generación de cristal. Y yo recuerdo antes de niño cómo los animalitos pues les dábamos restos de comida, comían incluso hasta huesos de pollo, no les pasaba nada y ahora pues ya no, ¿verdad? Ahora ya también es muy distinto y podemos provocarles un problema realmente serio. ¿Por qué? Porque hemos ido avanzando como sociedad y bueno, nos enfrentamos a nuevos y a nuevos retos. Por eso es importante estarnos actualizando. Así que bueno, hoy en Respecar en la radio vamos a hablar de esos temas que tanto nos interesan. Pero antes quiero hacer un pequeño paréntesis porque, como ustedes saben, pues hoy es viernes 13. No, no es de mala suerte, es de muy buena suerte. Una de mis fechas favoritas y seguramente al rato por ahí haremos algún maratón de películas de terror. Así que platíquenos ustedes cómo festejan estos viernes 13 en compañía de sus animales de compañía, su familia y demás. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a estos temas que tanto nos interesan. Y el día de hoy estoy muy contento porque tengo un invitado de honor que nos acompaña desde la gran República de Colombia. Colombia. Así es, aquí Dani Chinchilla. Gracias, Larry. ¿Qué tal, parcero? Bien, muchas gracias, Larry. De verdad que completamente agradecido por esta invitación y poder compartir todos estos conocimientos y nuevas tecnologías e introducirlas a México como tal. De verdad que estamos muy contentos. Qué bien, y también estoy muy contento, muy emocionado saber que Colombia, que somos casi hermanos, ¿no? Y cómo empezamos tenemos una cultura muy similar, muy parecida, y tenemos intereses también muy comunes, ¿no? Y es con nuestros animales de compañía, básicamente, ¿no? Y bueno, tú traes un proyecto, tú vienes desarrollando esta parte, pero antes de entrar de lleno, platícanos un poquito acerca de ti, platícanos qué haces, a qué te dedicas, cómo es que llegas aquí a México. Bueno, yo soy bacteriólogo como profesión. Aquí en México no sé si se llama microbiólogo. Ajá. Soy especialista en laboratorio clínico veterinario, soy magíster en biotecnología y biología molecular y actualmente soy estudiante de doctorado en biotecnología y biología molecular de la Universidad de Antioquia. Mi profesión como tal y mi campo experto es el diseño de sondas Stackman. Es una tecnología de PCR tiempo real sonda que, para que más o menos se haga una idea, es una tecnología, es una química muy fina en la cual se hace diagnóstico definitivo de una enfermedad. Para ponerlo en contexto, cuando usted le hace una prueba de PCR para COVID-19, utilizan esa misma tecnología, sonda. Que de hecho Sonda ahorita está Stackman. muy de moda, ¿no? La gente a lo mejor antes no escuchaba o no sabía que era una PCR y piensan que es exclusivamente para COVID, pero es algo que nos ayuda a detectar mucho más allá, ¿no? Claro, es mucho más sensible y mucho más específica la red. Ujú. Nosotros antes del COVID-19 ya teníamos estas pruebas diseñadas en nuestro portafolio como tal en Colombia, en la cual pues nos costaba bastante introducir el término PCR al gremio médico como tal, Exacto. bastante difícil. Y ahora pues, entre comillas, gracias al COVID-19, este término de PCR ya las personas como tal en común pueden saber qué es una prueba molecular y eso nos tiene bastante contentos porque el futuro del diagnóstico tanto humano como animal son las pruebas de biología molecular. Oye, entonces platícanos, ¿para qué nos sirve? Bueno, esta prueba molecular está basada en la amplificación o multiplicación de un fragmento correspondiente a un patógeno. Por ejemplo, si yo tengo COVID-19, un ejemplo, Ujú. yo amplifico el COVID-19, o sea, a partir de una copia, yo tengo 1 billón de copias. O sea, es una prueba muy sensible, ¿Es porque como, es es como reproducirla o es magnificarla? magnificarla dentro de un tubo, Magnificarla. no dentro de la persona, Ajá, sino claro. dentro de un tubo de ensayo. Ujú. Entonces, eso hace que sea muy sensible la detección, porque puede detectar usted una sola partícula viral. Eso lo hace Wow. muy sensible. ¿Cómo busca la especificidad de la prueba? La prueba se basa en las sondas Stackman, que son específicas para detectar el patógeno. O sea, no hay posibilidad de error de que sea otro patógeno. Ujú. Porque muchas veces pasa, por ejemplo, Larry, y creo que es la problemática principal que teníamos hace un tiempo, era que las pruebas rápidas podían detectar anticuerpos de cualquier otra enfermedad. Entonces, en el caso del animal, por ejemplo, muy probable, y pasa constantemente en FIB, en inmunodeficiencia viral felina, Ujú.
se obtienen muchos falsos positivos. O sea, ahí hay pérdida de la especificidad. Claro. Eso es muy preocupante porque un propietario se iba con su animal, ¿cierto?, a que le hicieran un diagnóstico y el animal salía supuestamente con inmunodeficiencia viral felina y pues el pronóstico es muy, muy malo, ¿cierto? Incluso se toman decisiones hasta de sacrificar. Claro. Pero, como son falsos positivos, el paciente realmente no tiene inmunodeficiencia viral felina. Para eso son estas pruebas moleculares, para confirmar esos diagnósticos obtenidos por pruebas de tamizaje. Entonces son pruebas mucho más certeras, que nos van a amplificar y van a ustedes poder hacer un análisis y poder tener un diagnóstico más certero. Un diagnóstico definitivo, que Definitivo. llamamos nosotros, exacto. O sea, ¿qué eficacia tiene esta técnica? Bueno, hay dos sensibilidades, ¿cierto? La sensibilidad analítica, ¿cierto? Y la sensibilidad de campo, como tal, o sea, ya con pacientes, la clínica. La analítica es del 100%, pero la de campo, pues va a depender mucho del tipo de muestra que envíe el clínico. Por eso es muy importante la sospecha clínica que tiene el clínico, hacer las pruebas tamiz y pasar a pruebas confirmatorias. Esto le garantiza a un dueño de una mascota que va a tener un diagnóstico definitivo si es que lo tiene. Porque, como le decía hace un momento, muchos diagnósticos que se están haciendo en el momento podrían llegar a ser falsos positivos. Y eso es preocupante. A mí realmente no me preocupa un falso negativo. Porque el falso negativo, pues yo no tomo decisiones con un falso negativo. Pero con un falso positivo, el clínico toma decisiones. O sea, o sacrificar, o aislar. O hasta un tratamiento que podría afectar, ¿no?, a otros órganos. Eso también es delicado, más hoy en día con el tema de la resistencia antimicrobiana, pues es un tema bastante delicado que hay que tener muy en cuenta. Por el momento, como usted lo decía al principio, las mascotas antes era pues el perrito de la casa, y se le daba, de todo y nadie le colocaba atención. Hoy en día ya casi que un propietario duerme con un perro, o sea, ya es el perrijo, o sea, es un hijo. Entonces, esto hace que el propietario quiera alargarle la vida más a la mascota. Por eso el modelo de clínica veterinaria es fantástico porque cada vez más cualquier cosa que tenga el perrito lo llevan a la veterinaria. Claro. Entonces estas pruebas hacen que se tomen buenas decisiones, Larry. O sea, a nosotros tomar buenas decisiones, pues no se administran antibióticos o retrovirales como tal que un paciente no lo necesita. Y esto es clave. Además que estas pruebas de biología molecular hace 10 años eran extremadamente costosas, pero hoy en día, por ejemplo, en el mercado veterinario, una prueba molecular no es tan costosa. Puede estar alrededor de $30, $50, no sé en cuánto. Este tipo de biología ya es aplicada en humanos y apenas se está trasladando al mundo veterinario o está creciendo a la par. No. Primero está en el diagnóstico humano. Se hacen pruebas. Por ejemplo, una persona que es sospechosa de VIH, a ella se le hacen 3 pruebas. La primera es una ELISA, ¿cierto? Que es una prueba, un enzimo inmunoensayo. Es detección de anticuerpos o de antígenos, ¿cierto? Y de ahí pasa una prueba molecular, una prueba de PCR para VIH. De ahí pasamos a un Western blot. Hasta ahí íbamos en medicina humana en Latinoamérica. Ahora, con el COVID-19, pues la CDC, el Centro de Control de Enfermedades, dijo, no, solamente pruebas PCR para el diagnóstico del COVID. Diagnóstico definitivo, ¿no? Porque también hay pruebas rápidas, pero no es un diagnóstico definitivo. También hay falsos positivos, falsos negativos allí. Pero es un tamiz bueno. No vamos a satanizar las pruebas rápidas, ¿sí? Las pruebas rápidas son funcionales, en un momento funcionan bastante bien, pero si un paciente tiene sintomatología y es grave, lo mejor es hacer una prueba molecular, que es lo que pasa también, por ejemplo, en el mercado veterinario. Entonces, llegaron las pruebas moleculares y ahí pasaron a hacer esos confirmatorios con esas pruebas moleculares, pero no todos los países tienen disponibilidad de esas pruebas moleculares. Claro. En el país, por ejemplo, en ese momento nosotros en Colombia somos líderes en biología molecular. Y queremos hacer exactamente lo mismo acá, transferir esa tecnología a México porque pensamos que es una buena causa para la cual nosotros podemos alargarle la vida a la mascota y eso creo que es más importante que cualquier otra cosa. Y sobre todo con una calidad, ¿no? Porque una cosa es alargar la vida, pero una vida realmente digna, ¿no? En la que el animal
esté bien tratado, que tengamos bien identificado qué es lo que tiene y poder atenderlo. Yo siempre he pensado que un diagnóstico oportuno pues, nos va a permitir darle un tratamiento adecuado. ¿No? Y creo que esa es la clave de todo esto, ¿no? Poder dar tratamientos adecuados que van a ser los que nos van a permitir darles esta calidad de vida. Antes que se compliquen las cosas, porque Preventivos, claro. muchas veces el propietario espera hasta que ya el animal tiene ya 3 meses enfermo y espera hasta el final. Pues la PCR es buena, pero también depende de cuándo la haga, ¿no? Para que el clínico pueda tomar decisiones y pueda establecer tratamientos antes de. Pero si esperamos mucho tiempo, pues así le hagamos las pruebas que sean, ya no va a haber forma de poderlo ayudar al animal. Oye, y este tipo de pruebas, al hablar de PCR, y ahorita la gente que está escuchando, y todo lo que vemos en las noticias, y cómo te hacen la prueba, ¿cómo se hace la prueba? ¿Es en sangre? ¿Es con un hisopo? ¿Le meten el hisopo en la garganta? Platícanos al respecto, cómo se hacen estas pruebas. Dependiendo, por ejemplo, en los casos de leucemia viral felina, solamente se necesita sangre conecta, o sea, un tubo tapalila. Ujú, Sangre, pues el clínico le toma la muestra de sangre, la envía en el laboratorio y al laboratorio nosotros lo que hacemos es extracción de ADN. O sea, ujú. extraemos el ADN tanto del animal como de los posibles patógenos que se encuentren en la muestra. Y luego viene el proceso de amplificación, que es ahí mismo. Realmente una PCR podría salir resultado hasta el mismo día. Wow. Igual pues, bueno, en COVID-19 pasa exactamente lo mismo. El mismo día usted puede tener un resultado. Ujú, Antes, hace más de 15, 20 años, existía la PCR punto final, que es ujú. una variante, incluso fue la primera PCR que se inventó. Y que de hecho es Eh, la que actualmente se está utilizando. Bueno, antes de la tecnología que tú traes, sí, es la líder ahorita, ¿no? El sí, punto sí, final. sí, y por eso queremos nosotros innovar Ujú, con estas pruebas de alta sensibilidad y alta especificidad. Pero estas pruebas, les venía diciendo desde hace 15 años, las PCRs punto final tardaban entre 2 y 3 días. ujú, Para un clínico es muy importante un resultado pues, rápido y eficiente, ¿sí? ujú. Eso es crítico. Realmente la entrega de resultados en este modelo de negocio es muy, muy crítico porque, como le digo, muchos propietarios esperan 2 y 3 meses después de una sintomatología. O sea que el accionar debe ser muy rápido por parte del clínico. Entonces, Ujú, una PCR no puede demorarse 3, 5, 7 días y ujú. el animal enfermo. Sí, claro. Ujú. Eso es importante para nosotros. Realmente el tiempo o la velocidad de entrega es uno de los factores claves en nosotros. Entregamos resultados el mismo día o al siguiente día. Ok. Y eso lo haces a través de Mascolab. Mascolab es el laboratorio que tienen en Colombia. Mascola es un laboratorio, sí, lo fundé hace 9 años, 9 años. ya, 9 años. Sí, ahora en los últimos 4 años nos hemos dedicado solamente a la parte de biología molecular. Ok. Eso hace que el flujo de trabajo sea mucho más rápido porque nos Claro, y dedicamos. es específico, va dirigido. Exacto, no hacemos pruebas generales, pruebas rápidas, hemogramas, química sanguínea, no hacemos. ¿Y cómo has visto Solamente. la aceptación de los veterinarios en este aspecto? Bueno, la verdad es Sí que están, hay renuencia, lo aceptan, porque es una tecnología nueva finalmente, ¿no? Y sabes que siempre hay una resistencia. sí, sí, hemos hablado aquí ya con muchos clínicos y están a la expectativa porque, claro, es una tecnología, es una química más fina, Ujú, sí, es algo más sensible y más específico. Y yo creo que, Larry, venimos a romper paradigmas, sí, ujú, porque, como le decía, el diagnóstico que se venía haciendo aquí eh, es por pruebas rápidas y algunas veces la PCR isotérmica, que es otro tipo de PCR, ujú. que no es tan sensible y no es tan específica. Pero la tecnología PCR tiempo real arrastra esa tecnología, porque esa tecnología de PCR isotérmica es de tamizaje, o sea, funciona más bien como una prueba rápida, Ujú. en límites de detección, límites de cuantificación, hablando específicamente, diferente a la prueba PCR tiempo real sonda, que como le decía es el paralelo con el COVID-19, es Ujú, exactamente la misma tecnología que se utiliza para hacer esa detección. En este mercado nosotros podemos detectar tanto ADN como RNA. ujú. Entonces, aquí lo crítico es el tipo de muestra. Por eso, no sé quién nos está escuchando, si son propietarios o son médicos, realmente es importante el tipo de muestra que nosotros enviemos al laboratorio, Ujú, porque la prueba es muy, muy buena, pero si yo envío la muestra incorrecta, no me funciona. claro. Entonces se perdió el dinero, se perdió el tiempo, ¿cierto? Y se tomaron malas decisiones porque llegó un resultado que no era.
Pero el laboratorio pues no tiene contacto con el propietario. El propietario tiene contactos con el médico veterinario. Y el médico veterinario toma sus muestras y las remite al laboratorio. Eso es importante y creo que es la clave de hacer un buen diagnóstico, es tomar una prueba PCR. Y por ejemplo, volvemos al ejemplo de COVID, la PCR se hace es en hisopado nasofaringeo o orofaringeo, ¿cierto? No en sangre. Sí. Entonces, si yo envío sangre es probable que me dé negativo, pero yo aún así puedo tener COVID-19. ¿Sí me explico? O sea, Sí. se tiene que enviar la muestra correcta. Y entendemos que muchas veces tomar una muestra, por ejemplo, un líquido cefalorraquídeo, pues va a costar dinero primero, Claro. el riesgo, y va a ser complejo, incluso traumático para el veterinario y traumático para el propietario. Pero muchas veces se necesita la RI, muchas veces. Y para para esta toma de muestras, ¿el médico veterinario va a necesitar algún equipo especial o simplemente con los tubos que maneja normalmente? ¿Cuál es la inversión que tiene que hacer un médico para poder enviar este tipo No, de ninguna la RI, muestras? no. Los tubos son iguales, la materia fecal igual, solución salina todas las clínicas tienen. No se necesita material especial para enviar estos tipos, porque ya estamos en México. Entonces, nosotros tenemos un sistema de recolección extremadamente rápido. ¿Y ahorita ya están operando? ¿Cuándo va a empezar a arrancar No, el no, proyecto? no. ¿Cómo? Aún no. Yo creería que para principio del siguiente mes ya estamos operando, ya estamos trayendo los equipos, estamos acomodándonos ya al local, lo estamos acondicionando porque se necesitan unas condiciones óptimas para poder operar allí. Estamos con los sistemas de gestión de calidad, manuales de bioseguridad. Entonces, nos tardamos. Para el siguiente mes ya seguro que estamos aquí operando como tal la red. Padrísimo. ¿Y van a operar solamente en la zona centro de la Ciudad de México o todo el país? No, todo el país, todo el Todo país. el país. Nosotros tenemos aliados estratégicos en diferentes partes de México, en los cuales los laboratorios allí toman las muestras por parte de las clínicas y la mandan a Ciudad de México. Y en Ciudad de México operamos también con laboratorios y operamos de manera directa, o sea, con el veterinario. No atendemos particulares porque primero no es mi profesión. Sí tenemos un veterinario entre el equipo, pero ese veterinario está dedicado solamente a la parte analítica, no para explicar un resultado y qué tiene que hacer y qué tiene que darle, porque no es la labor de nosotros. Sí, no. Sí. No, y es que aparte, sí necesita el propietario acudir directamente al veterinario porque no solamente es la toma de muestra y ya, no es que, oye, yo quiero hacerle un PCR para determinar tal, sino que son una serie de pasos que hay que ver, ¿no? Los signos que está presentando el animal y finalmente el veterinario es el que va a orientar y va a decidir finalmente cuál es la prueba que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, por eso es importante que el propietario siempre acuda al médico veterinario, ¿no? Es lo mejor porque él tiene toda la historia clínica del Exactamente. paciente. Un paciente no se define solamente con una prueba, incluso molecular. Pues hay más pruebas como imagenología, pruebas de tamiz, Claro. pruebas generales, en las cuales el médico acoteja toda esa información y toma decisiones para poder tratar al paciente, ya sea que vaya a utilizar retrovirales o antibióticos o medicamentos naturales. Eso es decisión del clínico. Nosotros simplemente lo que hacemos es prestarle un servicio a la clínica veterinaria para que ellos tomen decisiones con los pacientes. Y también prestamos servicio a los laboratorios veterinarios. Porque muchos de estos laboratorios no tienen este tipo de tecnología. O algunos tienen, pero la isotérmica. Pero como le decía hace un momento, la isotérmica no es una química fina, no es una prueba de diagnóstico definitivo. Diferente a un PCR tiempo real sonda, que sí es un diagnóstico definitivo. Entonces, pues contentos, Larry, de verdad que estar aquí prestando los servicios en México, porque acá hay mucho especialista y eso me alegra mucho. Sí, porque acá al médico le gusta estudiar mucho y le gusta prepararse, salir a otros países a prepararse y volver. Y creo yo que esos clínicos son los clientes de nosotros. Sí. Y fíjate, ahorita que lo comentas, sí, efectivamente, en México hay un avance bastante importante en el sector veterinario, porque como comentaba yo cuando arranqué el programa, pues antes no existía esta cultura que hay hoy en día. Y afortunadamente hoy en México existe ya esta inquietud, esta preparación, incluso yo que tengo el privilegio de trabajar con muchos médicos veterinarios, pues veo, ¿no? Las diferentes especialidades y antes era el veterinario de la esquina que atendía desde la fractura hasta todo, ¿no? Sin utilizar herramientas de laboratorio. Exactamente. O sea, tocaba así al ojo
y a ver, y que responda al paciente. Sí, ese famoso que le llaman, ¿no? Te aventan el shot de medicamentos de todo y seguramente algo le va a pegar y va a ayudarle, ¿no? Entonces decían, oye, qué bueno es el veterinario. Pues Sí, sí, pero le aventó una bomba, una molotov claro. al pobre perro y pues obviamente de todo algo le ayudó, ¿no? Pero mira, vamos a un pequeño bloque y ahorita regresando, continuamos hablando de este tema tan interesante porque me gustaría saber, para aterrizar con la gente que nos está escuchando, porque también nos escuchan como propietarios, como médicos, para la gente saber qué enfermedades son Sí, las que se pueden detectar a través de esta nueva tecnología. está Así bien. que bueno, no se vayan, regresamos, estamos en Respecan hablando de biología molecular. No se vayan. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Hola, soy Lizeth Pacheco. Te invito a que me escuches todos los sábados a las 9 de la mañana en el programa Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Conocerás la opinión de los especialistas en temas de salud laboral, financiera, física y emocional, a través de Proyecto Radio MX con sentido social. El termómetro de las estrellas con Alejandro Rubí, donde te contaremos todo lo que quieres escuchar de los famosos. Con muchas exclusivas, invitados y sin pelos en la lengua. Todos los viernes de 12 a 13 horas por Proyecto Radio MX con sentido social. Tú. ¿Me estás hablando a mí? Sí, tú. ¿Quieres mantenerte informado sobre el cuidado de tu cuerpo mediante la actividad física? No busques más. La filial oficial Tuzos Avante y su programa Actívate tienen la respuesta. Contaremos con expertos que nos ayudarán a encontrar la actividad física que se acomode a ti, a tus gustos y a tu estilo de vida. ¡Caramba! Escúchanos todos los viernes de 1 a 2 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola amigos, público en general. ¿Deseas estar al tanto del ámbito deportivo y todo lo que lo rodea? Claro. En los apuntes del profe. Se te dará toda la información necesaria para que estés al día. Era hora. Acompáñame en Proyecto Radio MX todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Te esperamos. ¿Requieres sacar tu licencia federal y no sabes cómo? Con GCA and the Hot es muy sencillo. Examen médico, curso de capacitación y licencia digital. ¿Problemas con trámites federales? Déjaselo a GCA and the Hot. Verificación, inspección físico-mecánica y placas federales. Ahórrate multas y comunícate a los teléfonos 55 46 34 94 14 y al 56 18 83 30 40. Un hombre en regla es más. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos aquí de vuelta en Respecan y estamos hablando de un tema bastante interesante, un tema diferente, un poquito más técnico, pero bueno, queremos compartirle esta información a los médicos que nos están escuchando y a todos aquellos propietarios preocupados por la salud de su animal de compañía. Y bueno, pues el día de hoy tenemos aquí al biólogo Dani Chinchilla, directamente desde Colombia. Parcero. Gracias, Larry. Sí, importante estos espacios porque pienso que los propietarios tienen que... Hoy en día existen muchas herramientas para educarse y yo siempre he preferido un propietario que venga leído a la consulta. Claro. Porque cuando un propietario lee antes de ir a una consulta, pues sabe qué tiene que decirle al veterinario para que encuentre esa solución a la mascota. Entonces, yo sé que a algunos clínicos de pronto no les gusta que, no, que sabe más que yo. No. Yo pienso que hay que ser de pronto cuidadoso al leer, sí, porque una cosa es leer y otra cosa es interpretar toda esa información que hay allí. Claro. Pero sí es importante
darle esas claves al clínico para que él pueda tomar decisiones y encaminarse hacia un diagnóstico presuntivo por el momento, en el momento de la consulta. Entonces, sí, sí es muy clave, Larry, que un propietario venga googleado. Sí, 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 definitivamente. eso es, me parece que avanza en el momento de la consulta y es un aporte demasiado grande a la mascota. Sí, sí, sí. Sí, yo soy de esas personas también que siempre, cuando al primer diagnóstico trato de ver, de entenderle. Y hay quienes exageran un poquito. Te voy a platicar una experiencia. El día de ayer ahí en el laboratorio hablaba una propietaria para su gatito que le quería hacer un coprológico. No te miento, casi 40 minutos. Y me insistía y me preguntaba, y refrigero la muestra, no la refrigero, y le daba todas las opciones, pero entonces sí, entonces no, entonces la gente realmente están muy preocupados, conocen, saben, y te cuestionan muchísimo, ¿no? Sí, Entonces sí es algo a lo que nos vamos a enfrentar día con día, pero por eso es importante que acuden directamente con el especialista, porque él es sí, el que lleva, como bien tú comentabas, todo su historial clínico y quien le puede dar mayor información. Nosotros como parte clínica, pues vamos, es un área de apoyo finalmente, ¿no? Un área de diagnóstico complementario, porque como bien comentabas, ¿no? Hay que ver el padecimiento del animal, a lo mejor va a necesitar un ultrasonido, una resonancia magnética, sí. una serie de cosas, y aparte puede requerir de estudios clínicos, y dentro de los estudios clínicos, bueno, podemos enfocarnos en lo que tú traes, ¿no? Que es el PCR en tiempo real. Sí, bueno, hoy en día, Larry, existen las especialidades Ujú, y ya mucho médico tiene en sus redes sociales publicado mucho contenido dirigido a esa especialidad. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando el propietario googlea, pues encuentra de pronto ese especialista y se ahorra un paso, ¿cierto? De ir de pronto a un general y el general llama al especialista y que el especialista venga y total es tiempo lo que pasa, ¿no? ujú, Porque ir a una clínica general y de ahí llamar al especialista, de aquí que el especialista venga, pues es tiempo para la mascota en los casos críticos. claro. Entonces, pienso yo que las redes sociales hoy en día han acortado esos espacios y ya se puede sacar una cita directamente con un especialista. Y Ujú. eso es clave. Realmente, en ese modelo de negocio nosotros atendemos tanto especialistas como a médicos generales. Incluso nuestros mayores clientes son los médicos generales, realmente, Wow. para esa herramienta. Oye, Dani, ¿y qué tipo de enfermedades son las que se pueden detectar a través de esta prueba de PCR en Bueno, tiempo real? nosotros actualmente tenemos un portafolio de 35 PCRs en tiempo real. Ujú, Y yo creo que cubrimos el 95% de lo probable en el momento de la consulta. O sea, Ehrlichia, anaplasma, hepatosón, babesia, distemper, parvovirus, herpesvirus canino, herpesvirus felino, panleucopenia viral felina, leucemia viral felina, sida felino, calicivirus, Chlamydophila felis, Chlamydophila sitaxi. Realmente, dentro del panel que tiene el médico veterinario de opciones para ese diagnóstico, nosotros llegamos a cubrir entre un 90 y el 95% de las pruebas. Seguimos diseñando, Larry, porque ese es uno de mis talentos, ujú, que es diseñar sondas Tagman, o sea, diseñar la prueba de PCR, tanto los adaptadores como la sonda. ok. Entonces, pues eso hace que, por ejemplo, si un clínico es muy especialista, por ejemplo, en enfermedades en animales exóticos, por ejemplo, y él dice, no, es que yo quiero Pasteurella multóxida, por ejemplo. Ujú, Nosotros tenemos ese plus que es diseñar una prueba una prueba. solamente para Pasteurella multóxida, por ejemplo. Wow, eso es Sí, es un muy plus bastante importante. grande, Sí, sí, es un sí. plus bastante grande. Hablaba hace un tiempo con un laboratorio que también hace molecular, pero creo que es el Senacica, creo Ujú, que fue, sí. ujú, Hacían ellos unas enfermedades súper raras en abejas. ajá, Entonces yo decía, pues muy bonito eso porque bueno, pero usted dirá, pero una PCR para una abeja, ¿quién paga eso? ajá. Bueno, realmente las abejas son muy importantes para la polinización, por ejemplo, y si usted tiene la herramienta y tiene el conocimiento para aplicar y mejorar ese ecosistema como tal, pienso yo que estamos avanzando y venimos a eso. Claro. No, y es que esto va más allá de atender al perrito, al gatito, al animal de compañía. Estamos hablando de fauna, estamos hablando Sí, de todo lo que implica, y como bien lo comentabas, las abejas, no es porque alguien las tenga de mascotas, ¿verdad? Es porque tienen un rol importante, como muchos animales, y se tiene que hacer todo este tipo de estudios, ¿no? A nosotros también nos han llegado conejos, y que bueno, y que son de granjas, ¿no? Y sí. que necesitan hacerle las pruebas a un conejo, pues para conocer cómo está en general el estatus de la granja, ¿no? Que se puede utilizar para N cantidad de cosas, ¿no?
Sí, hoy en día ya no es como antes, ¿no? Ahora todo es un ecosistema total, ¿no? Completo. Y si usted se pone a mirar, por ejemplo, un perrito que ayuda a una persona que es ciega, Exacto. el valor de ese animal es demasiado gigante porque contribuye. Por ejemplo, nosotros en Colombia le hacemos las pruebas a los animales de la policía, a los perritos de la policía, del ejército, Ajá. y uno dice, bueno, estamos contribuyendo porque, por ejemplo, en zonas de Catatumbo, zonas en las cuales le da leishmaniasis a los perros. La leishmania es una enfermedad que solo cura con el glucantin, y el glucantin es extremadamente escaso en Colombia, no se consigue. Entonces, ellos cumplen una función en un hogar, cumplen una función en una institución, y pienso yo que aportarles a ellos, diciéndoles la verdad de lo que tiene, pienso yo que es responsabilidad de nosotros, ¿sí? Claro. Nosotros los humanos, porque ellos no hablan. Imaginemos donde yo me enferme y yo vaya a un laboratorio o a una clínica y me digan, usted tiene VIH. Y a los 8 días, no, usted no tiene VIH. Pues Claro. no está bien, ¿sí me entiende? Bueno, pasa exactamente lo mismo en este mercado. Le hicimos una prueba rápida de FIB y dio positivo. Y a los 8 días fue a otra clínica y le hicimos PCR y es negativo. Un propietario no entiende que es una curva de anticuerpos, IgM, IgG, que la prueba pierde sensibilidad, especificidad. Ellos no entienden. Que esto es bien importante lo que estás comentando, porque va a variar mucho también de la técnica, de la tecnología que estés utilizando, porque tú puedes pensar, no, bueno, pues ese laboratorio o no lo hizo o me inventó. No, Exacto. realmente sus procesos pudieran ser los adecuados, pero la técnica que estamos usando es distinta y es lo que nos va a dar estos valores, ¿no? Eso es clave y eso es parte de la formación del médico veterinario en saber elegir la técnica dependiendo de la fase de la enfermedad. Pero es algo que a los laboratorios pues no nos compete porque a nosotros nos llega una muestra, no una historia clínica. Claro. Entonces, eso es muy importante para ellos. Por eso nosotros en nuestro sitio web tenemos, dependiendo la fase del paciente, qué tipos de muestras tiene que mandar. Eso pues es un factor clave porque muchas veces, no, pues voy a hacer PCR. ¿Qué muestra es? No, tómele sangre. Pero muchas veces, por ejemplo, en los casos de leishmania no se manda sangre, se manda tejido del borde de la lesión. Por ejemplo, en Cryptosporidium parvo se manda materia fecal, no sangre. Entonces, hay diversidad de tipo de muestras en las cuales nosotros tenemos que ir allá al sitio de la infección. ¿Por qué? Porque PCR no amplifica antígenos, no amplifica anticuerpos, lo que hace es amplificar es material genético. O sea, sí o sí la muestra tiene que tener el patógeno, diferente de los anticuerpos. Una muestra puede que no tenga el patógeno, pero sí tiene los anticuerpos. Entonces, la sangre es perfecta para las pruebas rápidas, inmunofluorescencias y otras pruebas. Pero aquí en biología molecular el tipo de muestra es crítico, muy crítico, porque si no tomamos la muestra correcta no tenemos diagnóstico correcto y el clínico toma malas decisiones basados en un resultado que no es real. Entonces, realmente para nosotros es muy importante que primero el clínico vaya al sitio web y mire qué tipo de muestras tiene que mandar. Casi siempre recomendamos que depende de la fisiopatología de la enfermedad se busque ese tipo de muestras. Por ejemplo, si el problema es respiratorio, puedes tomar un hisopado orofaringeo, por ejemplo. Si el paciente tiene diarrea y yo sospecho un patógeno que está allí en materia fecal, tomo un hisopado rectal. Dependiendo. Por ejemplo, si es una erliquia aguda, sangre con EDTA periférica nos va a funcionar bastante bien. Pero si estoy sospechando una erliquia crónica, en vaso, médula ósea, pues nosotros tenemos que ir a ese sitio a tomar esa muestra. Y ahí es donde se complican un poco las cosas, porque muchos propietarios van a decir, no, pero yo no voy a dejar que me duerman el perro para tomar una muestra esa tan delicada, Claro. el perro puede quedar rengo, bueno, entonces son cosas que se tienen que tomar con mucha cautela, Larry, y es un mensaje bastante claro porque es crítico, pero si yo quiero llegar a un diagnóstico, por ejemplo, una histoplasmosis en médula ósea, muchas veces no sale sangre periférica, tengo que yo ir a médula ósea. Entonces, tanto para el propietario es complejo como para el veterinario tomar esa decisión de ir hasta allá a tomar esa muestra. Claro. Por eso es que nosotros tenemos unos perfiles que se ajustan muy bien al precio, Larry, y es que por el precio uno vienen 4. Por eso, porque a veces el tipo de muestra es complejo para yo descartar solo una enfermedad. ¿Qué hicimos nosotros? Pues entonces acumulamos los más probables, las enfermedades más probables en paquetes o perfiles. Y eso hace que pues, no se pierda la toma de muestra. Porque muchas veces, por ejemplo, se va a tomar líquido cefalorraquídeo y solo sospecho de distemper, pero es que hay más. Entonces yo solamente mando distemper y resulta que pasa que le hicieron distemper, salió negativo y después, pero yo sospecho ahora de, no sé,
Claro. Ehrlichia. Ajá. Entonces, vuelve y toma muestra. Entonces, no, lo que hicimos nosotros fue empaquetarlos Ajá. para que tanto la mascota como el veterinario se beneficien Claro, y obtengan una respuesta. tengas un diagnóstico mucho más certero. Exacto, y no tenga que volver a tomar esas muestras. Sí. Ahora, algo importante que nosotros tenemos, Larry, es que, por ejemplo, el paciente vino a consulta, sospecho de erliquiosis y le tomaron una muestra, ¿cierto? Mandó el PCR en sangre periférica y dio negativo. Entonces nosotros tenemos que, si sigue la sospecha clínica en una fase crónica que habría que ir a vaso, médula ósea, usted puede volver a tomar la muestra allí y no tiene costo. Okay. O sea, solamente el envío, lo que cobra el mensajero por ir a recoger la muestra. Eso es un plus bastante grande porque como le digo de entrada, usted ir a tomar una muestra de líquido ferrorraquídeo es complejo. Muchas veces el propietario va a decir, no, hagámosle hasta allí y esperemos. Claro, ¿sí? Sí. Entonces pienso yo que es un plus bastante interesante porque en otros laboratorios a usted le cobran de nuevo la prueba porque pues es otra muestra. Nosotros no, nosotros hicimos eso porque entendemos que es tomar una muestra de un animal y mucho más si es exótico. Sí, no, bastante. De hecho, si vieras cómo estoy todo ahí. Sí, arañado. hay animales que, por ejemplo, nosotros estamos con zoológicos y que hay que dormir todo el animal y eso es muy complejo, muy costoso. Y aparte es un riesgo, ¿no? Finalmente que tú Claro, tienes que asumir gigante. porque sabes que una anestesia puede ser impredecible, ¿no? Sí, entonces tomamos la decisión esa, bueno, no, está bien, tranquilo, si le dio negativo aquí, vayamos a estas otras muestras y no le cuesta más, ni al propietario ni al veterinario. Eso me parece que es bastante interesante, Larry, que tenemos que resaltarlo porque, como le decía, es que tomar muestras en medicina veterinaria no es fácil. No. No es fácil. No es fácil. Oye, ¿y este tipo de tecnología PCR viene a sustituir como conocemos actualmente el análisis clínico? Las pruebas generales. Ajá. No, es decir, no. por ejemplo, no sé, un hemograma. No. Eso nunca va a pasar de moda. Esos son parámetros que funcionan bastante bien y que me ayudan a ver la evolución de un paciente. Pero eso jamás va a pasar de moda. Incluso es lo primero que se hace. Tampoco las pruebas rápidas van a pasar de moda. Lo que pasa es que cada vez se van a usar mucho menos. Por ejemplo, ¿cuándo se recomienda tomar una prueba rápida? El paciente no tiene síntomas, pero hubo una exposición. Por ejemplo, el gato estuvo con este otro gato callejero hace 15 días y pues él no tiene síntomas ahorita, pero queremos descartar. Entonces salió con leptospira, ¿no? Exacto, entonces es una prueba rápida. Ahí funciona bastante bien, una prueba rápida, porque no hay sintomatología. Pero en los casos de que el paciente viene hiperventilando, diarrea, ictérico, pues en esos casos una prueba rápida no sirve. Ahí yo tengo que pasar directamente a una prueba molecular. ¿Sí me va a entender? Ahora, vayamos al primer ejemplo que el paciente tuvo contacto, ¿cierto? Hace 15 días y la prueba rápida dio negativa para leucemia. Pero resulta que pasa que en leucemia viral felina el paciente puede dar negativo siendo positivo. Entonces, si la sospecha del clínico continúa, aún así con una prueba rápida negativa, pues se confirma con una prueba PCR. Ese es el paso a paso. Y cada enfermedad se comporta de manera distinta. Entonces, nosotros creo que los vamos a mandar a leer. Sí. Oye, Sí. qué padre. La verdad es que a mí me apasiona mucho todo este tema. Yo entré en todo este rollo por los animales, porque a mí me encantan, amo a los animales, a todos. Tengo cierta particularidad sobre los perros, pero en realidad es maravilloso el mundo que yo he descubierto. Pero estoy sorprendido de la gente que conozco, gente como tú, que se han preparado y que han dado tanto para poder llegar más allá, ¿no? Y que para mucha gente es el perro. Sí. Y ves que detrás de ese perro hay un mundo, o sea, hay ciencia, hay tecnología, hay biología molecular, Sí. todo este tipo de cosas que traen. La verdad es que es muy padre ver cómo hemos ido evolucionando y eso habla como sociedad, habla muy bien de nosotros, ¿no? Y cómo cada vez hemos llegado a cosas que antes jamás se lograban, ¿no? Yo creo que todo parte de la inversión que hace el propietario, ¿no? Cuando yo empecé hace 9 años, pues solamente se hacía hemograma, LT y creatinina, ¿cierto? Ajá. Que son lo básico. Y eso ya era muy avanzado, Y era ¿no? muy Porque- avanzado en ese momento. Entonces, cuando yo dije, bueno, si un propietario paga esto, porque generalmente esto vale 2 o 3 veces más en una clínica, eso es bastante interesante porque de aquí se pueden desprender muchas más cosas. Cultivos, PCR, Western Blot, bueno, lo que sea. Entonces, en ese momento, pasaron como 2 años y yo me fui a Brasil a hacer un entrenamiento en producción de enzimas de interés biotecnológico. Entonces,
Allí, pues me gustó muchísimo porque aprendí a cómo valorar enzimas y realmente eso me sirvió muchísimo porque en ese momento nosotros preparamos enzimas. Entonces nosotros dijimos, pues bueno, si la gente autoriza esto, vamos a preparar al clínico para que más adelante pueda vender una prueba molecular. Y cuando llegó el COVID-19, nosotros dijimos, caramba, o sea, ya el mundo está viendo la realidad de las cosas, Claro. ya los médicos humanos por lo menos saben que es una prueba PCR. Aquí casi no, por ejemplo, en Colombia como tal, una prueba PCR era muy escasa, como le digo, solo para los VIH, no más, no más. Pero ya hoy en día incluso ya hay laboratorios haciendo publicidad para prueba de PCR para clamidia, Claro. prueba de PCR para, bueno, un montón, leptospiras, para un montón de cosas. Y lo cual yo me siento muy contento y muy tranquilo porque yo dije, bueno, pues hemos avanzado, Sí, ¿cierto? Hemos sí, sí. avanzado y lo mismo yo creo que pasa aquí. Aquí ya también se hace PCR isotérmica, han avanzado también muchísimo. Solo que ahora vamos a incluir una tecnología más fina, una química más sensible, más específica y que, como le decía, hay que mandarlos a leer porque aquí no es fácil hacer diagnóstico con molecular, no es lo mismo hacer claro. una prueba rápida, no es lo mismo hacer un hemograma, una arete creatina, la interpretación es completamente diferente. Pero mira, esto ya es un primer paso, ya es colocar un pilar, una piedra para una evolución, ¿no? Sí. Y eso es lo interesante, que yo veo, no sé, cada 5 años vienen pasos agigantados, ¿no? Viene algo que deja atrás muchísimas cosas. Y platícame, ¿cuánto tiempo lleva ya el laboratorio trabajando en Colombia? 9 años 9 tenemos, pero años. en molecular solamente 4, solamente dedicado a molecular y netamente molecular. Y eso ha hecho que, yo pienso siempre lo mismo, ¿no? Que cuando alguien se especializa en algo, pues esa persona se convierte en experto, Claro. ¿cierto? Sí, sí, sí. Y si yo tengo un problema, por ejemplo, dermatológico, pues yo voy a un dermatólogo, Ajá. ¿cierto? Bueno, pasa exactamente lo mismo en este mercado, Larry, porque si hay muchos laboratorios y eso está muy bien, como les decía, estas pruebas generales no van a pasar de moda, ni nosotros llegamos a competir con ellos, ¿no? Ellos son aliados de nosotros. Ujú. La idea es que nosotros, al tener esta herramienta, pues educamos al veterinario y educamos al laboratorio, ambos, porque van a surgir muchas dudas y eso estoy muy seguro. Y también es importante que sepa el propietario, porque como tú bien lo comentabas, los propietarios ya no nos quedamos con lo que nos dicen, ya googleamos, entonces ya pueden empezar ahí a googlear qué es la biología molecular. Bueno, en redes sociales nuestro contenido es netamente ¿Puedes, técnico para clínicos y para laboratoristas. Sí, o sea, no le explicamos Ajá. en palabras coloquiales, le llamamos nosotros a un propietario, Ujú, ujú. porque no es nuestro nicho de mercado. Sí, la idea es que el clínico le traduzca todo eso que nosotros Al le propietario. transmitimos al veterinario, se lo transmite al propietario. Sin embargo, nunca va a faltar el propietario que se quiera meter ahí de lleno. Así que por favor, repítenos, coméntanos cuáles son las redes donde te pueden Arroba localizar. Mascola, y aquí en México quedó arroba Mascola MX. Mascolab. Y nuestro sitio web de aquí es mascola.mx. Tenemos precios allí, pero como le digo, es solamente para veterinarios y Ajá. laboratorios. No atendemos particulares, Ujú, ujú. porque no tenemos el tiempo de sentarnos a explicar, Sí, ni no, claro. tampoco nos compete. ¿sí? No es el área. Sí. El área siempre va a ser dirigirse a su médico veterinario, pero bueno, como propietario a lo mejor es válido que a lo mejor puedas orientar, ¿no? Que pueda orientar. Oiga, escuché de una PCR. Tampoco, Larry, no Ujú. damos ese servicio porque nuestro equipo es muy pequeño. Ujú. Entonces, para eso está el clínico. El Ujú. clínico es dirigirlo allá, no vaya donde su clínica, un médico veterinario de confianza, y él le va a explicar absolutamente todo. Ujú. Entonces, por ejemplo, para los animales que salen para Estados Unidos o para que salen para Europa, también tenemos ese servicio, pero para el veterinario. O sea, Ujú. el veterinario es el que toma la muestra, porque ahí debe ir la firma y sello de él, Claro. para poder sacar esos títulos de raya, por ejemplo, para poder viajar. Entonces, no damos ese soporte. Realmente, como digo, nuestro equipo es muy pequeño. Ujú. ¿sí? No tenemos gente dedicada a eso y tampoco es que llamen mucho para eso. Claro. No. Pues el contacto es muy poco frecuente con el propietario. Cuando lo llamas directamente lo redireccionamos. ¿En dónde está con usted? alguna Y ya le clínica. mando una clínica que trae con nosotros o un laboratorio que trae con nosotros. Oye, pues padrísimo, la verdad es que qué padre es escuchar esto. Realmente te deseo muchísimo éxito. Que Gracias, la Larry. gente que nos esté escuchando, aquellos médicos veterinarios, pues ya saben, ¿no? Mascolab, y para que puedan escribir. ¿Tienes algún correo electrónico donde puedan escribir para pedir informes? Sí, laboratorio@mascolab.com. Laboratorio @mascolab. arroba Es muy mascolab sencillo. ¿sí? punto com. Ahí nos pueden contactar. Ya tenemos WhatsApp acá. Ah, perfecto. Ya ¿Lo tenemos. tienes? Sí,
Sí, claro. De que todos sí. modos, Sí, abajo se los puedo dejar en la haznos descripción. llegar y nosotros Sí. lo subimos para Sí. compartir esta información y que los médicos puedan conocer esto. Claro que sí. Dani, pues ya estamos llegando al término de este programa, pero la verdad es que fue un gusto haber conocido, poder compartir con nuestra audiencia, tanto propietarios como médicos veterinarios que nos escuchan, que sepan que hay nuevas tecnologías que están avanzando en pro de los animales y que, bueno, como bien comentabas, siempre, esto se los he repetido una y otra vez, siempre diríjanse a su médico veterinario porque él es el que los va a canalizar, él es el especialista, él es el que les va a dar la mejor atención, ¿no? Y a los médicos veterinarios, bueno, pueden acudir a nosotros para que nosotros también podamos contactarlos con todos los especialistas que han venido. Dani, un honor haberte tenido aquí, mucho éxito y bueno, esperamos tenerte de vuelta ya cuando esté el laboratorio andando, Claro para que que nos sí. platiques cómo va todo, ¿no? Claro que sí, Larry. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia, porque pienso yo que estas herramientas tecnológicas, porque hoy en día ya nos podemos educar con un teléfono. Sí, Incluso yo lo hago, yo estudio Sí, sí, bioinformática por acá en mi doctorado, a través de un teléfono, así que la educación hoy en día está muy accesible, es muy asequible y pienso yo que, como les decía, importante ir googleado ante la consulta, pero pues de manera controlada y respetando, ¿no? Porque pues enfrente tenemos una persona Claro. que estudió, que sabe hacia sabe. dónde va, ¿cierto? Y como bien decía usted, importante acudir al veterinario. Verifique que sea el veterinario. exacto. Sí, Sí, eso es también. importante. Sí, siempre hacemos hincapié. Dani, pues muchas gracias por habernos acompañado y bueno, saludos a toda la gente allá de Colombia también. Gracias, saludos a ustedes también. Muy Perfecto. amable. Bueno, pues nos escuchamos nosotros el próximo viernes en punto de las 10 de la mañana para continuar hablando de todos estos temas bastante interesantes. Un saludo a toda la gente que nos escuchó. Ya no me dio tiempo de contestar todos los mensajes porque hoy me tocó andar aquí sin mi compañera, pero daré respuesta a la brevedad. Muchísimas gracias, que pasen excelente tarde y no dejen de cuidarse, no bajen la guardia. Seguimos todavía con todas las precauciones para poder protegernos de esta pandemia. Así que disfruten su viernes y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta pronto. Eso es todo, amigos. Olfatea nuestra señal el próximo martes en punto de las 12. Te esperamos.